Hoy me apetece mucho el tema porque vas a hablar tú mucho y tengo muchas ganas de escucharte. Pues te voy a confesar que estoy un poco, igual es el día que más nerviosa estoy. Bueno, yo me he dado cuenta en estas semanas, ¿no? Desde que dijimos que íbamos a hablar sobre este tema, que para mí es una palabra o un concepto que tiene como muchas connotaciones. Y es como que, a ver si soy capaz de explicarme, ¿eh? Es como que hay una versión del concepto negativa y una versión del concepto positiva. Lo tenemos todo, vamos, previsto para que en cualquier momento, pum, nuestra atención se despiste y ya estamos ahí Claro. en el infinito, que le llama el mago More, le llama el infinito, ¿no? Que entras Buah. en Instagram y entras en un infinito, o mirando redes, o mirando algo, eso, un Netflix, y hay un infinito, porque no acabarías. Y parece que cuando no puedes hacer algo tú sola o tú solo, eh, nos da vergüenza. Es como que estás fallando, como, joder, yo no estoy pudiendo con esto y necesito ayuda y eso nos da vergüenza, nos cuesta. Desde que existe, el ser humano se ha hecho preguntas esenciales de orden espiritual y ético, sobre el propósito y el origen, acerca de la creación y sobre todo sobre sí mismo. Esto se ha reflejado en todas y cada una de las civilizaciones conocidas, hasta llegar a la nuestra, en la que pudiera parecer que ya lo sabemos todo gracias a los adelantos tecnológicos y la inmediatez de la información. Y aunque es cierto que tenemos todas las herramientas y conocimiento disponibles, vivimos más desconectados que nunca de nuestra esencia. Este podcast nace de nuestro afán por encontrarnos y reconectarnos, por vivir alineadas con nuestros valores y propósito, y crear comunidad en torno a ellos. Si tú también te haces preguntas esenciales cada día, este es tu podcast. Bienvenida. ¿Qué tal, Nayara? ¿Cómo estás? Hola Laura, muy bien, ¿y tú? Bien, también. Hoy me apetece mucho el tema porque vas a hablar tú mucho y tengo muchas ganas de escucharte. Pues te voy a confesar que estoy un poco, igual es el día que más nerviosa estoy, porque creo que es el tema, mm, no sé si que más me toca, porque es verdad que los otros temas que hemos hablado en otras ocasiones también son temas, bueno, pues que al final son personales, ¿no? También siempre lo llevamos a nuestro terreno personal, pero el de hoy mm, creo que es porque me ha llevado a hacer muchas reflexiones en las últimas semanas y estoy un poco nerviosa hoy, sí. Bueno, pues será que tocaba esto y será que tocaba reflexionar. Eso es, Será eso, sí, sí. eso Pues es. hoy Bueno, vamos a pues hablar dilo tú. de la vulnerabilidad. Eso es. Qué palabra, ¿verdad? Em, bueno, yo me he dado cuenta en estas semanas, ¿no? Desde que dijimos que íbamos a hablar sobre este tema, que para mí es una palabra o un concepto que tiene como muchas connotaciones. Y es como que, a ver si soy capaz de explicarme, ¿eh? Es como que hay una versión del concepto negativa y una versión del concepto positiva. Para mí, Eh, creo que a nivel general prima más la negativa, pero para mí es como que hay dos versiones diferentes, una que tiene más que ver con, con mi trabajo, con mi parte profesional, ¿no? Porque eh, dentro de la vulnerabilidad puede haber una vulnerabilidad emocional, una vulnerabilidad social, ¿no? Hay como muchos aspectos que podríamos estar mucho tiempo hablando de ello. En mi trabajo hablamos mucho de vulnerabilidad en los procesos que hacemos con las personas con las que trabajamos, pero claro, es una vulnerabilidad que tiene más que ver con lo social, con lo económico, aunque también la hay emocional y personal, pero bueno, nos centramos más en esa parte.
Y yo tengo que hacer muchos informes en los que hablo de la vulnerabilidad de la persona en ese sentido. Y luego está la parte que me llevo más como a mi terreno, a mi vida personal, que tiene que ver con la vulnerabilidad, pues eso, emocional y de abrirme, de atreverme, de mostrarme y de ser yo misma, ¿no? Y esa parte, aun con las dificultades o aun con los miedos que puedan surgir, la vivo como algo más positivo que la parte laboral. No sé si me he explicado, pero Wow, sí, súper, qué buena distinción. Sí, 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 me ha encantado. Claro, es que es cierto, hay que diferenciar eso porque no tiene nada que ver, como si dijésemos, ¿no? Se puede separar, aunque a veces vayan juntas, pero no tiene por qué. Sí, sí. Y mm, bueno, y vamos a hablar de la segunda, ¿no? Un poco más de la emocional, sí, eso que es, además es eso una palabra es. como que se usa mucho también y, bueno, como a veces se banaliza incluso, ¿no? Mm, Em, bueno, y es un concepto también que no sé, es como un poco incómodo, como tú decías al principio, ¿no? Es como, ay, no sé. Sí, vale, claro, sí, puedo ser vulnerable, pero no demasiado, pero no siempre, pero no, que no lo vean mucho, pero no, ¿no? sí, es como que sí, no, no queremos mirarla muy de frente, ¿no? Es medir, queremos ser vulnerables, pero midiendo mucho hasta dónde sí, hasta dónde no, y creo que además estamos viviendo ahora mismo en una sociedad en la que em, ser vulnerable penaliza. Em, eh, sin demonizar las redes sociales, ¿no? Porque es lo que siempre decimos, las redes sociales tienen muchas cosas malas, pero también tienen muchas cosas buenas y pueden aportarnos cosas positivas a nuestra vida. Pero creo que en las redes sociales se juega mucho con esto de la vulnerabilidad y que está creando una forma de interactuar y de relacionarnos donde utilizamos la vulnerabilidad como una herramienta para, para vender, para llegar, para acercarnos al target que nos interese, pero muchas veces sin hacerlo sin ser genuinos, ¿no? Sin ser genuinas, que al final la vulnerabilidad tiene que ver con eso, tiene que ver con la genuidad. Y, y a la vez también en la vida diaria, en nuestro día a día, las interacciones que tenemos, creo que también, o sea, está como bebiendo de ahí, ¿no? Y estamos también perdiendo esa vulnerabilidad. Y, y bueno, todo esto venía a que, bueno, pues hace un tiempo un compañero en el trabajo me hablaba de esto de la vulnerabilidad a raíz de una charla que había visto de René Brown, ¿eh? Que también es trabajadora social y, y eso me ha llevado también a tener conversaciones con él, con otra compañera de trabajo, ¿no? Y de darme cuenta yo también bueno, pues de que yo pensaba que sí que era una persona que mostraba su vulnerabilidad y que en realidad estaba como, había puesto muchos muros a mi alrededor para protegerme en los últimos años en mis relaciones, sobre todo en el ambiente laboral, ¿no? Y bueno, pues de ahí ha venido un poco el querer hablar de esto y toda esta reflexión que llevo ahí semanas dándole vueltas y analizando un poco cómo yo me relaciono y desde dónde y esa vulnerabilidad, cómo la enfoco y cómo la utilizo y me parece súper complejo. Quizá por eso también estaba hoy más nerviosa porque me parece un tema muy, muy complicado y muy difícil no sé cómo decir, como de que cale, ¿no? Porque al final la vulnerabilidad está tan ligada a la vergüenza y la vergüenza es algo que todas las personas sentimos, ¿no? Y, Claro. y no queremos sentir a la vez. Yo pensaba cuando hablabas, ¿no? Cuando a veces te encuentras con alguien y te pregunta, ¿cómo estás? Y si tú estás fatal,
No le vas a decir estoy fatal o me ha pasado, le No. vas a decir estoy bien, gracias, ¿y tú? Por sistema, es como un mecanismo, bueno, no sé si de defensa, pero es algo reactivo. O sea, ni Sí, lo procesas. La respuesta es bien, gracias, ¿y tú? Ya está, aunque estés hecho polvo, ¿no? Por lo sí. general. Sí, porque claro, yo creo que asociamos vulnerabilidad con debilidad, ¿no? Entonces, si yo ante una persona que me encuentro, que a lo mejor tampoco es una persona muy cercana, aunque también lo hacemos con personas cercanas, ¿eh? Esto de cómo estás y decir bien y sigo adelante, ¿no? Pero asociamos vulnerabilidad con debilidad. Y porque significa sentir, significa, ¿no? Entrar en la emoción, en realmente qué es Ujú. lo que me está pasando, qué emociones estoy sintiendo, qué me están llevando, qué me está llevando a encontrarme mal o bien, o entonces, pues eso, asociamos vulnerabilidad con debilidad, con sentir, sentir es algo negativo, queremos anular esas emociones y nos lo vamos tragando todo, ¿no? Eh, para no sentirnos expuestas, para no sentir esa vergüenza de contar, pues mira, estoy hecha una mierda porque me está pasando esto y, y también porque yo creo que muchas veces creemos que cuando nos preguntan cómo estamos, lo que realmente están esperando es ese bien y ya está. Y si realmente respondiéramos desde esa vulnerabilidad y desde ese cómo estoy en verdad, a la otra persona la dejaríamos, ¿no? En shock de, ¿y ahora qué le digo? Porque además Exacto. es que no sabemos relacionarnos desde Con el esa dolor. emocionalidad, claro. Entonces, ¿y qué le respondo? Pues muchas veces cuando por fin una persona se atreve a mostrar esa vulnerabilidad y a decirnos cómo está en realidad, lo que queremos es como taparlo, ¿no? Como darle la pastillita, el remedio mágico o hacer como que, bueno, no será para tanto y seguir porque, claro, nos enfrenta también con nuestra propia mierda muchas veces. Cuesta de sostener, claro. Sí, sí, cuesta mucho de sostener. Hay esa parte total de que a la gente no le gusta, prefiere que todo esté bien y que quedemos para hacer una copa o un café y que hablemos de cosas más divertidas o más banales que no de cosas más dolorosas, eso está, es evidente. Mm, Y yo creo que también hay una cosa como de sistémico, como de que venimos de unas generaciones en las que eso no había espacio para eso. Venimos ujú, de, yo, bueno, de abuelos que vivieron una guerra, que fue pura supervivencia toda la vida, la posguerra. Unos padres que más o menos aprendieron de ellos, a que había que, mm. pues no sé, trabajar, hacer la vida que se esperaba que tuvieras y también era quizá un poquito más de disfrute, pero también bastante en modo supervivencia. Y yo creo que en general somos la primera generación que estamos tomando más contacto con, bueno, yo soy mayor, quiero decir, los jóvenes mucho más, pero ya un poco así a partir de los nacidos sobre los 70. Si calculo que nuestros abuelos nacieron pues antes de la guerra, los años 20, años 30 y nuestros padres años 50, pues la generación a partir de 1970 ya estamos entrando más en contacto con otros aspectos de la vida humana, ¿no? Y el crecimiento personal y ese contacto con las emociones, con la gestión y claro, con mostrar que suceden cosas. Antes todo quedaba en Mm. casa, escondido bajo llave, bajo la cama, o sea, en el baúl de los secretos, y ni a veces ni en la propia casa se explicaban las cosas, ni allí todo se tapaba y aunque se podía percibir quizás algún, pues no sé, si, algún dolor o algún enfado, pero no se hablaban las cosas, ¿no? Y no se expresaba nada. Y yo creo que vemos mucho de ahí y estamos como empezando a conectar con eso, ¿no? Y a validarlo, y especialmente las mujeres porque somos distintas a los hombres. Los hombres, por supuesto, que también, bueno, y eso creo que lo tienen más difícil incluso, te diría, porque aún está peor visto, ¿no? Espero que ya este estigma esté, Sí. bueno, esto esté como, se esté diluyendo más en las nuevas generaciones, ¿eh? Pero en la nuestra todavía hay ese punto de bueno, ¿no? Y yo digo, que soy Sí. mayor, soy nacida entre el 1970 y 1980.
Lo dejo así abierto. Que la gente haga apuestas. Tú eres de la siguiente década, eres más joven aún. Sí, Que bueno. también quede claro esto, ¿eh? Que no la incluyo en mi tramo, a Nayara. Pero bueno, sí, bebemos un poco de ahí todavía, ¿no? Sí, sí. Yo creo que somos la primera generación que ha empezado, pues eso, a hacer terapia, a interesarse sobre cómo nos pueden afectar las emociones, cómo aprender herramientas para poder gestionarlas de otra manera, que somos conscientes de que las emociones nos afectan también a nivel físico bueno, ¿no? Yo lo he visto muy claro también. Mis padres son jóvenes, pero a mis padres les ha costado mucho entender pues, mi necesidad de ir a terapia, de trabajar cosas, de momentos en que no estás bien a nivel emocional y necesitas tomarte un respiro y cogerte una baja. Y no, para ellos eso es impensable. O sea, la baja te la coges si estás enfermo, si te has roto una pierna, pero porque te sientas mal, todo el mundo se siente mal y no nos hemos cogido una baja por eso, ¿no? Entonces, esa forma de pensar, ese pensamiento es efectivamente lo que tú dices, ¿no? Que es algo que debemos de, de nuestra historia y de nuestros antepasados. Y justo lo que comentas de los hombres, René Brown en su libro del poder de la vulnerabilidad, en un momento habla de esto, ¿no? De que durante un tiempo estuvo trabajando con grupos de hombres y ellos decían que las mujeres les pedimos que sean vulnerables y que se abran a nosotros y que muestren su sensibilidad pero que luego cuando lo hacen, nosotras no somos capaces de sostener eso porque todavía, o sea, realmente no hay, eh, es algo nuevo, es algo y nos hemos educado y hemos crecido en un sistema en el que a los hombres se les pide ser fuertes y ser valientes y esa vulnerabilidad se relaciona con debilidad. Entonces, bueno, y ya no solamente es en los hombres, que yo creo que es como muy marcado, pero sí que además también estamos o sea, la sociedad creo que ha evolucionado hacia ese ser fuerte y ser capaz de sostenerte por ti mismo y de funcionar en solitario, de sacarte tú las castañas del fuego, ¿no? Ir por tu cuenta, eh, se ha empezado a aplicar también a las mujeres, ¿no? No sé si con la incorporación de la mujer al mercado laboral, no sé, no soy socióloga y no me voy a poner tampoco a divagar sobre esto, pero es verdad que al final es la necesidad de la interdependencia se ve más como un lastre, no como un valor, ¿no? Y, y parece que cuando no puedes hacer algo tú sola o tú solo, eh, nos da vergüenza. Es como que estás fallando, como, joder, yo no estoy pudiendo con esto y necesito ayuda y eso nos da vergüenza, nos cuesta, eso nos hace sentir muy vulnerables en necesitar de otras personas, cuando la realidad es que el ser humano siempre ha necesitado de otras personas. O sea, a millones de años de historia siempre ha sido así. Y si la supervivencia se logró en un momento dado, fue por eso. Entonces, es como que ahora nos vamos otra vez al lado opuesto y no queremos sentir esa vulnerabilidad de necesitar a las otras personas. Claro, vulnerabilidad hay que entender que no es victimizarse, que no es cargar tu peso en otro, que no es esperar que nadie te No, salve de nada. O sea, simplemente es abrirte a expresar lo que te está sucediendo por dentro. Y eso también significa reconocer limitaciones, eh, hablar de cosas que no sean agradables quizás o que sean dolorosas, pero por contra, eso te conecta con la otra persona, con su empatía y quizás con algo que también le está resonando a ella. Y mutuamente hay una ayuda y una escucha, que eso es sanador. O sea, no mm, nos privemos de eso, ¿no? O sea, en realidad es un tesoro poder mostrar esa vulnerabilidad. Pero claro, hay que atreverse. sí. Y ser capaz de conectar de esa manera lo cambia todo. Porque
y hablando de esta reflexión que he tenido yo en estas últimas semanas, ¿no? Yo trabajo en equipo, no solo en Young Living, también en mi otro trabajo, trabajar en equipo es fundamental. Y yo llevo trabajando ahí muchos años. Y tú puedes trabajar en equipo y conseguir un buen trabajo igualmente sin, sin mostrarte vulnerable y sin conectar realmente con las personas y simplemente siendo como una buena profesional, vamos a decir, ¿no? Siguiendo tus pautas y haciendo lo que tienes que hacer y tal. Pero cuando además consigues abrirte a tus compañeras de trabajo, abrirte a la vulnerabilidad de que ya no solo te hablo del equipo, o sea que también creo, o sea, cambia radicalmente todo, porque cambia la manera en la que haces el trabajo, cambia la manera en la que tú vas a tu oficina cada día a trabajar, cambia el enfoque que le das a la forma de intervenir, o sea, cambia todo, pero es que incluso también de cara a las personas con a las que atiendes, ¿no? A las personas que son usuarias de nuestro servicio, eh, no es lo mismo cuando simplemente te muestras profesional o cuando dejas que esa vulnerabilidad te empape y eres capaz de empatizar de otra manera con la persona. Que tenemos que protegernos y tenemos que buscar un equilibrio porque si no, no podríamos hacer bien el trabajo y no podríamos ayudar adecuadamente a esas personas. Pero yo en el tiempo que llevo, no solamente en este trabajo, sino en mi profesión como trabajadora social en los diferentes sitios en los que he estado, me he encontrado compañeras y compañeros que lo hacen desde la empatía y desde esa vulnerabilidad y otros que no. Y cambia tanto la forma en la que te relacionas, en la que entiendes a la otra persona, en cómo la aceptas, en cómo acompañas ese itinerario, que, que es que, pues eso lo cambia todo, ¿no? Cambia todo. Totalmente, totalmente. El vínculo es diferente. Sí. En cómo te enfrentas tú también al trabajo, con las personas, con todo. Sí, 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 sí. Es así. Mm. O sea que, bueno, la invitación es a explorar Eso esas es. partes nuestras más vulnerables y poco a poco irlas compartiendo en la medida que se sienta, ¿no? Para que eso enriquezca nuestras relaciones y nuestro propio proceso también interno. Sí. Y ser conscientes, yo creo también de las formas que tenemos de protegernos de esa vulnerabilidad o esa, ¿no? René Brown habla de como de tres formas de protegerse, que es como ella lo llama el arsenal común de la vulnerabilidad. Y habla de, a mí la que más me ha resonado a nivel personal ha sido la de el perfeccionismo, ¿no? Porque crees que si lo haces todo perfecto, eso te va a librar de sentir vergüenza o de en un momento dado sentir, pues eso, que no estás siendo suficiente, porque al final lo que hay detrás de ese miedo a la vulnerabilidad es no sentirte suficiente. Cuando ella habla de la genuidad, habla de que todas las personas somos suficientes simplemente por el hecho de ser. No necesitamos hacer nada para eh, ser mejores, ni especiales, ni para merecer nada, ¿no? Y hasta que no aprendemos eso y no nos sentimos suficientes, no somos capaces de vivir de forma genuina y abrirnos a esa vulnerabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me aferro a necesito hacerlo todo perfecto, me estoy alejando de esa vivencia de genuidad porque nunca voy a ser suficiente, nunca lo voy a hacer lo suficientemente bien. Y yo personalmente es con la que más me he sentido identificada, pero luego ella también habla de sabotear, o sea, como tenemos tanto miedo a la felicidad o a estar bien o a, a ese ser suficiente que nos autosaboteamos de alguna manera, ¿no? Para no sentir esa felicidad. Y luego también habla de anestesiarse con cualquier cosa que nos libere de ese.
nos libre de esa incomodidad, que yo creo que esta también a día de hoy está como súper presente en la sociedad, ¿no? Con el tema de darle todo el rato dopamina al cerebro, con el teléfono móvil o con otro tipo de consumos, o la tele o lo que sea, ¿no? Y creo que la de la anestesia es como la más generalizada, Mm. pero a mí personalmente me toca más la del perfeccionismo. Perfeccionismo, sí, sí, sí. La de la anestesia es que es tan fácil caer ahí, ¿no? Sí, Lo tenemos todo, vamos, previsto para que en cualquier momento, ¡pum!, nuestra atención se despiste y ya estamos ahí claro. en el infinito, que le llama el mago More, le llama el infinito, ¿no? Que entras Buah, en Instagram y entras en un infinito, o mirando redes, o mirando algo, eso, un Netflix, y hay un infinito, porque no acabarías. O sea, si tienes tiempo, tú no acabarías, ¿no? Te puedes ver una serie en un día. efectivamente. Y así Mm, no sientes. No exacto. sientes, no piensas, no conectas contigo, no conectas con otras personas, no es esa desconexión absoluta. Sí, 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 tal cual. Bueno, nosotras tenemos una propuesta, Sí, como siempre. como siempre, que nos ayuda Tenemos a conectar de verdad a con nuestra conectar, eso es. vulnerabilidad desde el que sabe el valor que tiene también y que eso no le quita nada. Al contrario. Sí, tenemos Believe. Yo creo que es una de las sinergias más conocidas y más queridas de Young Living, ¿verdad? Sí, Todavía no hay que conozco a olerla nadie que porque no le guste. hay que olerla porque hay que tomar ese momento de inhalar esta maravilla. El olor es espectacular. Sí, yo lo utilizo a diario, a la mañana cuando hago mi protocolo de que uso varios aceites en diferentes sitios. Believe siempre me lo pongo en el pecho para confiar en la vida, para, sí, eso, para confiar que lo que tiene que ser es lo que va a llegar y en que todo lo que venga está bien, aceptarlo y abrirme eh, a lo que llegue. Contiene picé azul de Idaho y que es como un abeto, que a mí todos los olores de los abetos me encantan porque ¿No? te enraizan y luego tiene ylang ylang también que es una esencia muy, como muy, bueno, es muy floral, pero ayuda mucho a conectar también con el interior, contigo misma, calma el corazón, bueno, regula en realidad. Es increíble el ylang ylang y la mezcla es brutalísima. Así que sí, como tú dices, este aceite acompaña y mira qué bien, bueno, aplicarlo pues eso en esta zona, ¿no? del corazón o llevarlo y poderlo inhalar en momentos para, bueno, para recordarnos que lo somos todo y que todo forma parte y que no hay que esconder nada y que, bueno, si uno va, ¿no? Como decías tú, con lo que es y con lo que, todo, cambia todo, cambia Eso todo. es. Y para, como decíamos, aparte de confiar en la vida y en que todo está bien así, también confiar en una misma y en ese sentirse suficiente y en saber que no tienes que hacer nada para merecer grandes cosas o para merecer, no sé, Amor o reconocimiento, no, no hace sí, falta. eso es. O sea, es que solamente por el hecho de ser ya es suficiente. Y yo estoy, es un mensaje que transmito muy a menudo a mi hija porque quiero que sepa que es suficiente, que no tiene que hacer nada para recibir amor, para sentirse bien consigo misma, para, ¿no? Que solamente con ser ella ya es más que suficiente y que no tiene que ser perfecta, que no tiene que hacerlo todo bien, que no tiene que cumplir expectativas de nadie, ni siquiera las suyas propias, ¿no? Que también a pesar de ser muy pequeña, se exige mucho.
porque yo creo que es una de las valores más importantes, bueno, valor, no sé si lo llamaría valor, pero creo que es algo de lo más importante a inculcar eh, desde que son pequeños, porque por el otro lado nos están bombardeando con todo lo contrario, ¿no? Con ese que no ser suficiente nunca, siempre tener que hacer más, tener más, correr más que nadie, saber más. Y no, no, ya lo tenemos todo, ya somos todo. Total, Y Belief nos recuerda eso, nos ayuda a recordar y a conectar con eso. total, total. Sí, sí. Oye, pues con esta reflexión que me parece maravillosa, podríamos cerrar para que la gente se quede con esto, ¿no? Y reflexionando Ujú. sobre esto, que es tan poderoso además. Y si tenéis belief, por favor, inhalarlo y anclad este pensamiento y este propósito. ¿Te Eso parece? es, me parece genial. Pues bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, Y a todos los que nos escuchan siempre. eso es, Y nos vemos en el siguiente capítulo. eso es. Les invitamos, como siempre, a que nos propongan temas, si les apetece, ¿verdad? Claro, qué buena idea. Lo podéis dejar en los comentarios de YouTube o de Spotify y así lo vemos. Claro que sí. Claro. Bueno, pues estamos en Gracias, final de Laura. año. Que vaya muy bien el cierre y A los ver si nuevos nos da un inicios. respirito Sí, sí. después de la temporada Escorpio intensa que hemos tenido. A ver si Sagitario nos trae un poco de, Un poco de aire fresco. sí, un poco de aire. Eso es. Que así sea. Bueno, Laura, Un un abrazo muy beso. grande, Nayara. Chao. Un besito.